Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de México Opina. Ha sido una semana muy intensa en México a nivel político. Básicamente la atención se ha centrado en dos temas principales: la venta del avión presidencial, uno de los temas más importantes a nivel político-económico, y la detención, sí, sorpresiva detención, porque no se esperaba, no se había anunciado obviamente como son las detenciones, de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, quien fue detenido en Málaga, España, y ya tuvo su primera audiencia ante la justicia española, que determinó que por lo pronto el proceso de extradición lo va a seguir en prisión, según el juez, por posible riesgo de fuga de Emilio Lozoya, quien presentó la licencia de conducir apócrifa, aparentemente expedida por la Ciudad de México, pero se demostró pues tenía el nombre de Jonathan, que era apócrifa. Ya las autoridades españolas tenían pues toda la información, la ficha de detención internacional de Emilio Lozoya. Esto ha destapado obviamente toda una serie de reacciones desde el gobierno federal hasta la oposición. En todos los lados se conversa de hasta dónde podría llegar una investigación contra quien se considera uno de los principales artífices de un entramado de corrupción en el país. Principales, pero tal vez no el mayor responsable. Podría llegar esta investigación a otras esferas, incluso al expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, de todo esto vamos a hablar, de este tema que ha llevado muchos años. Es, digamos, una de las primeras ramas o acciones que se desarrollan en México sobre la trama de Odebrecht en México. Se han abierto muchos procesos en otros países, ya desde hace ya varios años incluso, pero no en México. Vamos a hablar de todo esto. Y tengo una mesa de lujo, me acompaña Alfonso Zárate, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. Alfonso, es un gusto siempre tenerte aquí. Gracias, Mario. Ana Lilia Pérez, periodista y especialista en temas de corrupción. Ya vamos a hablar con ella. Ana Lilia, gracias por estar con nosotros. Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Y Abraham Mendieta, analista político, también ya muy conocido aquí en esta mesa. Muchas gracias, Abraham, por estar con nosotros. A la orden. Bueno, pues está el tema. A ver, Alfonso, era tarde o temprano se iba a producir una detención aquí. Así ya había sido intervenida también la familia de Emilio Lozoya, sobre todo las mujeres de la familia, la mamá, la hermana, la mamá que está en un proceso que también aquí en México por los mismos... Bueno, no, es que son varios temas que ya vamos a ir viendo con los especialistas. Son varios temas. Está el caso Odebrecht, pero otros temas también de corrupción. Tu primera impresión de lo que podría suceder con este tema. Me parece que es de la mayor relevancia, sobre todo porque Lozoya, sabemos, jugó un papel muy importante en la campaña presidencial de 2012. Una campaña presidencial en donde la cofradía mexiquense pareció dispuesta a invertir lo que fuera necesario para no ganar la elección, sino para comprarla. Y los datos que han aparecido a lo largo de los años involucran desde luego incluso a gobernadores que recién habían llegado a la gubernatura, como el caso de Javier Duarte, y creo que fue un enorme escándalo. Aquella detención en el aeropuerto de Toluca, en donde en un avión del gobierno de Veracruz transportaban 25 millones de pesos en efectivo. Y el argumento infantil es que ese dinero era para la fiesta de la Candelaria, para la cumbre Tajín, para el carnaval en Veracruz. Y todo eso de lo que nos hablaba era efectivamente de esta irrupción, de una enorme corrupción procedente de distintas fuentes, pero una de esas fuentes venía del exterior. Y ahí Lozoya juega un papel importantísimo porque llega como coordinador internacional de la campaña, interlocutor con empresas como la de Odebrecht. Así que mi primera reacción es muy alentadora en el sentido de pensar que finalmente eso puede jalar la hebra para llegar hasta otros niveles y sobre todo tomando en cuenta que su abogado Javier Coello Trejo ha dicho una y muchas veces que no caerá solo, es decir, que él no se mandaba. Y claro, si él no se manda, su superior es el presidente de la República. Lo cual no lo exonera tampoco, ¿no? Claro Obviamente, que no, claro supuesto. que no. Más bien no sé, debe ser una estrategia legal, conociendo al abogado Coello, que tiene una... Y política, es sí. Mandar el mensaje de si cae él, nos vamos muchos más. Entonces, es una manera de mover resortes políticos. Y naturalmente una parte de los recursos, esos son los indicios que hay, habrían ido a la campaña, pero otra pizquita a la propia familia Lozoya.
Sí, bueno, y ese es el caso Odebrecht, ¿no? A lo que te refieres Exacto, particularmente. sí. Después se han descubierto otros casos también Otros que están en casos. investigación y según también se dijo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que hay unas carpetas aquí que lo están esperando también, sí. ¿no? Ahora, habría que debatir en qué términos se da el proceso de extradición, porque también tienen, son acotados, no son abiertos, ¿no? Es decir, si tú pides la extradición por un caso, no puedes abrir otros. Exacto. Habría que ver eso. Lo vamos a discutir también. Abraham, tus impresiones. Sí, bueno, yo creo que cada día nos queda más claro que Pemex no era la caja chica de gobernantes y políticos, era la caja grande. En Pemex entraron con todo, y las redes de corrupción y las tramas sucias que había fueron transaccionales. Y por poner un ejemplo, los primeros contratos de Odebrecht y de sus filiales ni siquiera son con Lozoya y con el gobierno de Peña Nieto, venían del gobierno de Calderón. Cuando José Antonio Meade era secretario de Energía, ya había contratos bastante sucios con las filiales de Odebrecht, que al parecer medio avaló con información de que no estaban demasiado bien. Contratos, Braskem principalmente en 2011, ¿no? Eran redes de corrupción transnacionales, Que por cierto, llegan perdona al que te PRI, al interrumpa, PAN. pero hay un contrato sellado de aquí a no sé cuánto tiempo por el precio Así de la es. materia prima, que es gas, ¿no? Con Braskem. Es un caso bastante interesante. El caso del etano, que además dejó 2.000 millones de pesos en pérdidas para las arcas públicas, ¿no? Porque consideraban que Pemex era suyo, porque consideraban que con Pemex podían hacer lo que quisieran, e incluso presionar así a funcionarios públicos mexicanos. Yo recuerdo cómo Emilio Lozoya tumbó a Santiago Nieto cuando estaba en la FEPADE. Y tumbó a Santiago Nieto cuando estaba en la FEPADE porque Santiago Nieto se negó sistemáticamente a declarar la inocencia de Lozoya, ¿no? Son redes que superan lo económico, que iban directamente desde lo empresarial hasta lo político, que muestran hasta qué punto se pervirtieron las instituciones mexicanas y que eran transnacionales y que fueron del PRI al PAN y del PAN al PRI sin ningún problema, ¿no? Ana Lilia. Pues cuando hablamos del caso Lozoya, hablamos de quien era clave en una de las tramas de corrupción más importantes, de mayor alcance que hubo en la historia de Petróleos Mexicanos. Emilio Lozoya tuvo en Pemex la peor administración, la peor productividad. Recordemos también que el robo de combustible se disparó. El director estaba ocupado haciendo el tipo de negocios que favorecían a un grupo con el cual tenían interés. Él había sido consejero de corporativos internacionales que en efecto abrieron las puertas a Enrique Peña Nieto a partir de que Emilio Lozoya se desempeñó como su operador a nivel internacional. De hecho, ese lobby que hizo para Enrique Peña Nieto durante la época de campaña es lo que genera que Emilio Lozoya llegue a su primer y único puesto en la administración pública, que es el cargo de director de Petróleos Mexicanos. Que a muchos sorprendió la designación como director general de Petróleos Mexicanos. Muchos lo veían como tal vez en Cancillería incluso, ¿no? Originalmente el cargo que él tendría sería en Cancillería. Sí. Yo recuerdo que Emilio Lozoya, antes de ser funcionario de gobierno, me busca a partir de una investigación que hice en el libro Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos. Él se desempeñaba como consejero de varias empresas en Europa y él tenía un especial interés en conocer la información de Petróleos Mexicanos, es decir, se planteaba públicamente que él iría para Cancillería, si se le perfilaba, pero él jugaba en dos terrenos, tenía el interés de estar en Petróleos Mexicanos y muchos de los corporativos de quienes se había desempeñado como consejero tienen beneficios directos cuando él llega a la dirección de Petróleos Mexicanos. El tema de Emilio Emilio Lozoya, hoy detenido, va más allá del caso Odebrecht, la supuesta aportación de las campañas tiene que ver con todo un entramado que llevó a que en Pemex hicieran negocios desastrosos. Por eso es que ahora Santiago Nieto dice que lo esperan aquí varias investigaciones. Una, por ejemplo, tiene que ver con la inyección de grandes capitales que se hizo de Petróleos Mexicanos para rescatar astilleros en España, que es una de las operaciones más cuestionables que hubo de esa administración, además de la compra de plantas chatarra, que son otras de las imputaciones que se le hacen. A sobreprecio. Y que por eso está en preso también otro personaje mexicano. Así es, Alonso Ancira. Alonso Ancira. Pero este es un caso clave además.
Cuando el abogado de Emilio Lozoya dice que él no se mandaba solo, se refiere a que en el caso concreto de la compra de agronitrogenados por Petróleos Mexicanos, esta fue una compra que no solo se avaló desde la presidencia, el propio Enrique Peña Nieto planteó esa adquisición como un logro de su gobierno, es decir, había un aval desde la presidencia de la República para que Petróleos Mexicanos hiciera esa operación, a pesar de las advertencias de la Auditoría Superior de la Federación de que lo que se estaba comprando a precio de oro era una planta chatarra. Voy a hacer una pausa y regreso con Ricardo, que ya se nos fue un poquito el tiempo, pero regresamos con Ricardo para que también nos dé su punto de vista y siga ampliando sobre estos temas que han también seguido Mexicanos contra la Corrupción. Volvemos enseguida. Ricardo, a ver, ya Ana Lidia nos dio un poco la visión de todos los casos en los que estaría involucrado Emilio Lozoya. Creo que tal vez la manera en la que deberíamos resaltar esto es la posibilidad real de que el Estado mexicano haga investigaciones serias, profundas y muy complicadas, ¿no? El esquema de desviación de recursos, solo en el caso de las casas de Emilio Lozoya, es bastante complejo porque involucra una empresa fantasma, transferencias en Suiza, familiares de Lozoya, está involucrada Altos Hornos de México. Es un esquema financiero bastante complejo en el que sí, sin duda, aportaron investigaciones periodísticas como las de mi colega Raúl Olmos, pero que al final la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República fueron capaces de argumentar para lograr órdenes de aprehensión. Entonces, creo que la primera parte a celebrar es la posibilidad real de hacer este tipo de investigaciones súper complejas que en materia de delitos de corrupción tiende a ser muy difícil. Entonces, esa es una primer gran noticia. Y la que sigue entonces, en efecto, creo que no solo basta con acabar con la cabeza, con este personaje particularmente corrupto, sino lo importante es conocer cómo operaba la red, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, estamos pensando en el papel de Emilio Lozoya, tanto en la campaña como luego en los contratos que asignó como funcionario, como director de Pemex, pero lo importante también es establecer esta red de corrupción tanto arriba como para abajo, que llevó a que eso fuera posible. Y que de ahí lo importante es encontrar los mecanismos para poder hacer las modificaciones legales e institucionales necesarias para garantizar que eso no vuelva a pasar. Es decir, ¿se puede hacer de aquí, como se llama en otros países, o se ha hecho un maxi proceso? ¿Eso podría ser que estamos frente a una situación así? ¿Ustedes lo consideran posible? Pues en principio sí, lo deseable es que eso pase, pues que lleve a la asignación de responsabilidades de muchos otros funcionarios de la administración pasada y que inclusive, pues por lo menos, si no establecerla directamente, sí poner en la mesa si Odebrecht pagó o no campañas del presidente Peña Nieto. A ver, tenemos varios casos de corrupción que han sido, con la nueva administración han sido abiertos. El caso creo que de Emilio, ¿es más grande este caso, por ejemplo, que el de Rosario Robles en términos de impacto? ¿Ustedes lo considerarían así? Por supuesto que es más grande y lo será no solo en términos económicos. Estamos hablando de una sangría a la principal empresa del Estado mexicano, que es Petróleos Mexicanos. Y a partir de eso, el cómo se hacían negocios transnacionales, el cómo para disfrazar esos negocios se crean mecanismos de lavado de dinero, se crean empresas fachada para disimular los sobornos. Países, sí. Es decir, el caso Odebrecht, los supuestos sobornos que habría recibido Emilio Lozoya durante la etapa de campaña de Enrique Peña Nieto para posteriormente beneficiar a la empresa son solo uno de esos casos. Yo sí estoy convencida que con el tema Emilio Lozoya, en términos generales y hacia donde apuntan las redes de complicidades, tanto para arriba como para abajo, el Estado mexicano tiene la posibilidad de encauzar un maxi proceso, porque tienes todos los elementos que conjugan el crimen organizado que involucra a políticos, a exfuncionarios, a esos mecanismos delincuenciales de crear empresas para disfrazar el tema del lavado de dinero y que además en el caso de Emilio Lozoya lo hizo a nivel internacional por la experiencia que él mismo tenía del modo de operar de empresas globales. Ese era su expertise y eso lo aplica en su propio mecanismo de lavado de dinero. A ver, lo voy a poner de esta manera, a ver si... En todos los países donde hemos visto el caso Odebrecht, hemos visto una forma de actuar, un patrón determinado, impulsado por Odebrecht, por una empresa, una oficina particular de Odebrecht, que se encargaba precisamente de buscar en toda América Latina esas fisuras, precisamente en las campañas electorales, para tratar de comprometerlos después. Entonces se buscaba, se encontraba y se profundizaba ahí con todo este mecanismo de corrupción. Mi pregunta es, ¿en México es distinto? En México parece que también
la campaña de Enrique Peña Nieto o el gobierno de Enrique Peña Nieto, como algunos lo plantean, también tenía una oficina encargada de eso, es decir, que muy posiblemente la cara visible, es decir, como que se encontró el hambre con la necesidad. Lo único que fue distinto, también, ¿no? lo único que fue distinto en México fue el grado y la extensión de la impunidad. O sea, no teníamos en prisión a nadie por el caso Odebrecht. La cantidad de impunidad, el manejo lento de los procesos judiciales, 6 años enteros de silencio, persecución incluso a funcionarios como Santiago Nieto. Yo creo que lo que diferenció políticamente el caso Odebrecht en México de en otros países fue el grado tan grande de impunidad. En muchos países cayeron políticos vinculados. Sí. En México hasta hoy no teníamos referencias de peces gordos que hubieran sido. Mira, algo que me parece interesante es precisamente el ubicar la singularidad del grupo que llegó al poder en 2012. Es decir, yo creo que Enrique Peña Nieto encabeza una cofradía verdaderamente voraz e inepta y que la podemos rastrear muy atrás, yo diría prácticamente desde los días de don Isidro Fabela, es decir, pero teniendo como una figura emblemática al profesor Carlos Jan González. No decía Jan González que un político pobre era un pobre político. Sí. No decía Jan González que en política lo que se podía comprar con dinero era barato. Entonces, cuando nosotros nos movemos al periodo inmediato anterior en el Estado de México, vemos que el jefe de las instituciones es Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado, que el secretario de Comunicaciones es el propio Ruiz Esparza. Y recuerdo ahora... A eso iba un poco también con mi pregunta. Exacto, decir, por eso. Estamos ante una cleptocracia, exacto, ¿no? O sea, una cleptocracia auténticamente. Sí, sí. Entonces, quizá todos escuchamos aquel audio famoso en donde hablan dos funcionarios de OHL. Así es. El secretario el secretario de Relaciones Institucionales y el técnico. Y entonces el director de Relaciones le pregunta al técnico, ¿y cuánto costó el viaducto Bicentenario? Y aquel le responde, 4,000 millones. ¿Y en cuánto lo facturamos? 12,000 millones. ¿Y cuánto nos 3,000 millones? Entonces dices, 4 costó la obra, se facturó en 12,000, 3,000 se quedó OHL y los otros 5,000 millones, el gobernador era Peña Nieto, el secretario de Comunicaciones en el Estado de México era Gerardo Ruiz Esparza. Entonces tenemos un grupo con estos usos y que desde luego está dispuesto a tomar el poder y a asaltar el poder. Así que, en efecto, creo que es bien importante subrayar esta característica de una verdadera cleptocracia del gobierno que encabezó Peña Nieto. Bueno, pues uno desearía que todos esos hilos se vayan jalando, ¿no? Tal vez es el inicio, tal vez no alcance a tanto, por Emilio Lozoya, tal vez no sea el personaje que alcance a develar toda una trama de corrupción tan grande. No quiero decir que Odebrecht sería un juego de niños a comparación de todo lo que hemos visto con las constructoras, por ejemplo, ya mencionaba. Con Atlacomulco. Bueno, ya mencionabas uno de los casos con OHL, pero estaba el contratista preferido de Enrique Peña Nieto, Grupo IGA, el Tren Chino, en fin, o sea, son una serie de casos. Pero al final todo esto está conectado de alguna manera. Tú planteas si fue diferente lo que hizo Odebrecht en México. Yo diría que el caso de México fue el mejor negocio que tuvo Odebrecht y no es porque yo esté especulando. La propia empresa Odebrecht en sus informes financieros plantea que los negocios en México eran sus negocios estelares y me refiero precisamente a la planta de Etileno 21, la planta que se operó de manera transaccional para entregar en bandeja de plata a este corporativo uno de los negocios que podría ahora mismo ser el principal negocio de Petróleos Mexicanos, que es el área de la petroquímica. Hasta se abrió la ley. Y no solo se abrió la ley, se fue debilitando, se dejó de aplicar el presupuesto que se tenía para Pemex Petroquímica para que se fuera debilitando esta área y podérsela entregar directamente a esta empresa. Es un contrato que está vigente, es un contrato que está sellado, es un contrato que le sigue costando al Estado mexicano. De manera que el caso Odebrecht sí es un punto, sí, pero son parte de todo un entramado que si la Fiscalía General de la República va a llegar a fondo en las investigaciones, sin duda tienen que ir mucho más allá de Emilio Lozoya. Bueno, si les parece, regreso con esto, Ricardo, creo que hay voluntad para ver estos casos, pero no sé si hay voluntad bueno, todos los caminos llevarían a un personaje, ¿no? Vamos a hablar del tema, volvemos.
Sí, yo creo que para entender bien el tema de los expresidentes, aporta más el elemento político que el elemento jurídico. Normalmente en ciencia política un presidente persigue a un expresidente en dos supuestos: cuando necesita legitimidad o cuando tiene mucha legitimidad. Yo creo que es el segundo supuesto, evidentemente el que le permitiría a Andrés Manuel poder lanzarse contra las malas prácticas de anteriores presidentes. Ahora bien, entendamos también el clima social. Incluso cuando la detención de García Luna en Estados Unidos, había grandes referentes de los medios de comunicación acusando persecución. Con Rosario Robles hay grandes referentes de los medios de comunicación acusando persecución. Yo sí creo que por la legitimidad del sistema, Andrés Manuel tiene que ser prudente en ese sentido y dejar a la Fiscalía que haga su trabajo, porque lo está haciendo. Y porque en ese sentido tenemos hoy detenido a Lozoya. Tenemos a Juan Collado, el abogado de todos estos, también en prisión. Rosario Robles y la estafa maestra, también en prisión. José Antonio Meade, bien calladito, ese no está en prisión, ese está calladito. Y unos cuantos más que ahorita guardan silencio. Yo creo que la prudencia de Andrés Manuel ayuda a que de una vez por todas esa gran impunidad que tenían las élites políticas, económicas y sociales en México se vaya desbloqueando. Yo creo que una intervención fuerte del Ejecutivo mexicano no ayuda, Sí, no, entorpece. Estamos en México Opina. Regresamos después de la pausa. Yo creo que el sistema político mexicano estableció una norma para encarar los casos de corrupción, que fue la del Cordero Pascual. Entonces nosotros podíamos ver sexenio tras sexenio que aún frente a enormes escándalos, el nuevo gobierno encarcelaba a una figura y esa figura pagaba por todos. Sí. Era el Cordero Pascual. Lo más cerca que estuvieron de un expresidente fue Zedillo con el hermano incómodo, con Raúl Salinas de Gortari. Entonces, digamos, ahí se atrevió un paso más a tocar al hermano del presidente de la República, pero todavía sin tocar al propio presidente. Yo creo que desde que inició este gobierno y quizá un poco antes, se observó una relación especial entre Andrés Manuel y Enrique Peña Nieto, de una cordialidad y de una urbanidad muy sorprendente. Pero la otra cosa que ha llamado la atención es prácticamente la omisión del presidente en las mañaneras respecto a su antecesor. Todo parece derivar de Felipe Calderón. Sí. Todo se va hacia hasta Felipe enemigo. Calderón, Sí. pero no. Y inclusive muchas de las voces, digamos, favorables al presidente, hablan de que esta fue una elección limpia. Obviamente no fue una elección limpia. Es decir, se utilizó a la Procuraduría para descarrilar a uno de los candidatos, a Ricardo Anaya. Entonces, yo creo que este asunto podría generar como una implicación muy importante dejar a un lado esta suspicacia de un acuerdo, de un arreglo indebido, si es que se decide finalmente tocar al que hasta este momento ha sido intocable, que es Peña Nieto. Sí, yo coincido, es decir, despejar completamente la duda de un supuesto Arreglo, pacto, sí. un supuesto arreglo, pero también con ese riesgo, creo que como dice Abraham, de que si ya de por sí es criticado el presidente cuando ataca a sus adversarios, una intervención directa, creo Sí, que podría ser pero también no muy directa. Incluso complicado. pasa algo fascinante en los medios de comunicación, y lo digo con todo respeto, porque muchos de los periodistas que más acuerparon, más defendieron, más cuidaron, más mimaron en los brazos a Enrique Peña Nieto, hoy de repente se enojan porque Enrique Peña Nieto no está siendo procesado y encarcelado. También hay cierto cinismo en intentar que en un sistema jurídico y político en el que nunca pasaba nada, todos los caminos lleven de inmediato a Roma. Yo sí creo que Enrique Peña Nieto, tarde o temprano, va a acabar embarrado, si no por Rosario Robles, por José Antonio Meade, por Emilio Lozoya, Por Luis por Videgaray. Videgaray, por Osorio Chong. Todos los caminos llevan a Enrique Peña Nieto. Pero no solo. Si es que Felipe Calderón no es una excusa. Felipe Calderón es el tipo que tenía a su mano derecha, al que dirigía la seguridad pública en este país, siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. El problema es que el Estado mexicano estuvo secuestrado por la delincuencia organizada. No es Peña, no es Calderón, fueron las élites usureras que secuestraron al Estado mexicano para ponerlo al servicio de unos poquitos. Desmontar eso en temas de seguridad, en temas de corrupción, en temas de impunidad, son un montón de llaves. Por eso les digo, poca gente quiere ver más rápido a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto que yo, pero sí creo que a veces la injerencia fuerte
de un presidente en temas judiciales le quita legitimidad a los procesos, le quita legitimidad a las instituciones. Yo creo que Andrés lo está haciendo bien respetando los tiempos del Poder Judicial. Lo creo, ¿no? Así debe ser, claro. El Poder Judicial pues, son tiempos que Y yo sí no son confío, humanos. no, pero por ¿Sabes? ejemplo, Arturo Saldívar. Arturo Saldívar sí es una persona que yo creo que tiene una gran credibilidad en gran parte de la ciudadanía. Si a mí me dicen que el Poder Judicial está en manos de alguien como Arturo Saldívar, yo sí confío. Bueno, vamos a hacer una pausa también para debatir, porque ha sido cuestionado Arturo Saldívar últimamente también por presentarse en las mañaneras ahí con el presidente López Obrador. Regresamos después de la pausa.